Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este día jueves, un poco retrasado de tiempo, pero la salud nos ha impedido iniciar dentro de los horarios establecidos. El día de hoy continuamos con el libro de Isaías, el capítulo 21. Es lo que se ha denominado por algunos teólogos la profecía sobre el desierto del mar, la profecía sobre el desierto del mar. Realmente el capítulo 21, más allá de ser una profecía, es un libro que involucra tres profecías. Y son tres profecías que pudiéramos llamar oscuras, unas profecías que pudiéramos llamar bastante negativas, bastante pesadas, son unas profecías de destrucción, unas profecías de muerte, las cuales se orientan básicamente sobre tres grandes áreas, tres grandes ciudades. La primera de ellas tiene que ver, allí entre el versículo 1 y el versículo 10, la profecía sobre la destrucción de Babilonia. La segunda es muy breve, está allí entre el versículo 11 y 12, quizás un versículo y medio, donde se habla de la profecía de la destrucción de Dumá o Idumea, básicamente ciudades que obviamente ya no existen, pero plantea allí la destrucción de estas dos ciudades y tiene un trasfondo muy especial, porque Dios hace una recomendación y a la destrucción de Duma a todo su pueblo. Ya vamos a entrar en ello. En la segunda profecía, la destrucción de Duma o Idumea. Y la tercera, que está allí, el versículo 13 al 17, es toda la destrucción sobre Arabia, la destrucción sobre Kedar, la ciudad de Kedar, donde quedaba pues uno de los lugares, eso es uno redundante, la ciudad de Kedar donde quedaba, bueno, la ciudad de Kedar donde se localizaba, ahora sí, donde se localizaba gran parte de la actividad económica de todo lo que era esa zona arábiga. Entonces, vemos cómo este capítulo 21, que es la profecía del desierto del mar, no es una, sino que son tres profecías que hay inmersas, de las cuales la profecía sobre Dumar o Idumea es quizás la más ambigua, la más, si se pudiera llamar imprecisa, difícil de interpretar, debido a lo breve. Como les decía, está ahí entre el versículo 11 y el versículo 12, cerca de un versículo completo se dedica a ella y el otro se va como diluyendo, entonces da uno cada uno como, oíste, entonces. Y, y, muy bien. Entonces, cuando empezamos a analizar esta primera parte que da el versículo 1 al versículo 10, que es esa gran profecía, reitero, del capítulo 21 del libro del profeta Isaías, que habla y plantea la destrucción, la caída de Babilonia, se encuentran unos elementos muy parecidos, si no idénticos, a los que encuentra uno por allá en Apocalipsis 18:2 o en Apocalipsis 14:8 o en Isaías 39:1. En esas tres citas
se establece exactamente la misma frase. Apunte ahí. Apocalipsis 18:2. Apocalipsis 14:8. Apunte, apunte. Y ahí. Isaías 39:1. Y es esa llamada, ese clamor que se da de manera tan conocida. Ha caído Babilonia. Babilonia la Grande. Ha caído. Básicamente allí eh, se establece la desaparición del imperio babilónico. Y cuando se menciona la caída de Babilonia, llama la atención de que en el momento histórico se conocía a Babilonia como el desierto del mar. ¿Cuál sea la razón? La ignoro por lo pronto. No olvidemos que sobre Babilonia Isaías ha dicho muchas cosas, ha profetizado muchas cosas y hemos ido corroborando cómo se han cumplido todas estas profecías. Y obviamente el capítulo 21 no es la excepción a ese cumplimiento. Obviamente, como ya lo vimos, lo disertamos en otro momento, Babilonia cae a manos de los medos y de los persas, no del imperio medo-persa, se fue posterior. Cada uno por aparte hizo una extraordinaria labor. ¿Sí? Y recordemos allí que los medos estuvieron bajo el poder de Ciro, bajo la dirección de Ciro, que establece allí la profecía, vienen del sur. Y precisamente es de allí, de donde las tropas guiadas por Ciro van a generar ese impacto destructivo sobre Babilonia. La invasión, la destrucción de Babilonia a manos de los medos, repito, coordinados por Ciro, fue tan devastadora que muchos de los babilonios simplemente se volvieron al grupo de Ciro, iban y se entregaban donde Ciro y le decían, hombre, no, no, nosotros nos adherimos al ejército, venga, nosotros le ayudamos a sacar la tarea. ¿Cómo sería la devastación? ¿Cómo sería la fuerza de este ejército guiado por Ciro? Que muchos de los soldados simplemente se rendían sin hacer repulsa. Y esto está allí, manifiesto en este capítulo 21. Hay que leer muy juiciosamente. Una vez más, les invito, lean los capítulos, lean la Biblia antes de vincularse a nuestra reunión o de escucharla. Cada reunión tiene el título del tema que se está tratando. Denle una miradita. Y eso con absoluta seguridad no solo le va a generar un muy buen hábito, el hábito del estudio bíblico, sino que además le va a permitir entender con una mucha mayor claridad lo que allí se está diciendo, el mensaje y el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, dice allí el capítulo 21 de que, hombre, esta gente apenas vio semejante invasión, se iban entregando, se iban sometiendo directamente a el ejército medo. Reitero, coordinado, manejado, orientado por el general Ciro. Y esto se establece allí a través de una palabra muy clara, y es la traición que hacen los babilonios de su propio pueblo. Traicionan todos esos principios precisamente para entregarse. El propio profeta Isaías, allí en la descripción, sobre el versículo 7-8, se aterroriza el mismo profeta Isaías y establece allí, la palabra dice, me siento aterrorizado, me siento espantado de lo que estoy viendo en mi profecía, de cómo será este proceso destructivo sobre Babilonia. Y hay un planteamiento de lo que dice Isaías de esta profecía y sobre
539 antes de la era cristiana, empieza todo este proceso de la caída y la desaparición del imperio babilónico. Es muy interesante ver cómo se ha cumplido con lujo de detalles, reflejado claramente en la historia universal, este proceso de caída del imperio babilónico. Entre el versículo 1 y el versículo 10 de este capítulo 21 del libro de Isaías se describe con mucho más detalle toda la caída de Babilonia bajo el poder de los medos y de los persas. Básicamente fueron los medos los que dieron, los que asestaron ese golpe crítico que acaba con esa hegemonía que venían ejerciendo los babilonios. Acabo de escribirles, pues, con muy generalmente lo que establece allí la profecía. Le invito a que vaya a la iglesia. Sobre el versículo 11 y 12 se da lo que manifestaba hace un momento, y es la desaparición, la destrucción de Duma, conocido geográficamente también como Idumea, la ciudad de Idumea. Perdón, pequeña Dios. Listo. En algunos textos históricos, Idumea se asemeja a la ciudad de Aduma. Aduma, Idumea, Duma es el mismo lugar geográfico que, como les decía hace un momento, es muy breve la descripción que se hace en este capítulo 21 de Isaías sobre la destrucción y desaparición de la ciudad de Duma. Y sobre esto, a pesar de que son dos versículos, hay un elemento que es taxativamente fuerte, y es la advertencia que hace Dios a Israel, a su pueblo, de no haga pactos con Duma, no se involucre con esa amistad. Eso es una amistad que no le conviene a su pueblo. Y Dios lo advierte de una manera clara, de una manera taxativa, sobre el pueblo de Duma. Y más aún, hay una visión de esta advertencia que se da sobre lo que antiguamente era Edom, el reino de Edom, que precisamente viene a ser lo que en el momento histórico de Isaías se conoce como la ciudad de Duma. Esta advertencia que hace Dios a los israelitas es muy clara. No haga pactos con ese pueblo. Sus pactos serán única, exclusiva, taxativa e indefectiblemente conmigo. Nada de hacer pactos con esos hombres. Sus pactos son conmigo, porque yo soy su Dios. No son con otros hombres. Y les decía que este capítulo 21 es de un tremendo peso, porque aquí empiezan a darse cuenta los hijos de Dios, de dónde viene todo ese tierrero que estamos viendo hoy en día, toda la problemática que en gran medida enfrentamos a lo largo de la historia, viene de una manera muy implícita presentada en este capítulo 21. Y a mi leal saber y entender, creo que daría para un estudio de años entender el conflicto que se ha planteado a nivel bíblico, por allá sobre Génesis 25, hasta nuestros días, año 2025 del Señor.
Está claramente establecido aquí. Y se da a través precisamente de la profecía de la destrucción de Babilonia, de Edom, Dumá, y finalmente de Arabia y de Kedar. ¿Cómo se puede entender esto? Resulta que una vez terminada esta profecía contra Dumá, que le repito, es un poco pesada y densa, dado que solo abarca 2 versículos, al menos en este capítulo, que viene a renglón seguido la profecía contra Arabia y contra Kedar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la situación de hoy en día? Sencillo. Son sí, los habitantes de esa zona de Arabia, que geográficamente era la ciudad de Temá y de Kedar, eran descendientes de Abraham. Oh, sí, señor, me parece. Como descendientes de Abraham. ¿Cómo? ¿Y dónde dice eso? Le dice ahora vaya a Génesis 25, versículos 15, 10, allí por ese al principio lo encuentra en Génesis 25, donde se establece que los habitantes de Temá y de Kedar había, eran descendientes de Abraham, de Agar, la esclava egipcia que se prestó para el cumplimiento de la promesa de Dios, lo que su hijo no era el de la promesa. Es decir, son descendientes directos de Ismael. Oh, sí, sí. Es decir, todo el pueblo de Temá y de Kedar son descendientes de Abraham por la línea de Ismael, el hijo de Agar, la esclava egipcia, que no era la de la promesa de Dios. El hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. Esta corriente de estas ciudades vienen de la descendencia de Ismael. Génesis 25. Pégale una leidita. Interesante. Si no desde el punto de vista teológico, eso es cultura general. Le va a encantar, pues si le gusta, si no, está bien. Hay quienes prefieren seguir leyendo con Dorito, pues no sé, muy respetable. Bueno, es en este momento cuando el pueblo asirio cobra una vital importancia, una trascendencia muy importante, porque son los que dan el principio del cumplimiento de esta profecía, es decir, de la desaparición de Temá y de Kedar a la vida. Entonces son los asirios que, como vimos en los capítulos anteriores, se encargan de dar cumplimiento a esta profecía. Una cosa extraordinaria. Y solo en cuestión de un año, y es así como lo establece la profecía, dice un año como el de los pescadores, como el de los laborales, un año fue suficiente para acabar con la ciudad de Temá y de Kedar, en ambos pueblos arábigos. Eso está claramente establecido allí en la profecía de este capítulo 25, perdón, capítulo 21 del libro de Isaías. ¿Por qué citar esta connotación de la situación actual? Esto se remonta y será tema de otra conversación. Esto no es más que un abrebocas a la erradicación de todos estos descendientes de Ismael
Desde el momento mismo en que se tiene el ingreso a la tierra prometida y la instrucción fue muy clara. Erradiquen todo, hombres, mujeres, niños, animales, cosas. Y los israelitas no obedecieron a esta instrucción y quedaron estos remanentes. Y hasta hoy día, en el año 2025, seguimos viendo. Mis muy queridos, que el Señor les guarde, oren, estudien la palabra de Dios, no lean la Biblia, estudienla, escudriñenla. Allí está la verdad. Recuerde Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Señor les guarde. Feliz día.